no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Mis amados, un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, de nuevo, el siervo de Jesucristo, con el estudio de la palabra de Dios, y seguimos con el profeta Isaías, y hoy vamos a ver el llamamiento del profeta en el capítulo 6, un tema también bastante conocido. Vamos a mirar lo que nos dice en este llamamiento del siervo de Dios, un llamamiento supremamente particular. En el llamamiento de Isaías, cuando es llamado, hemos visto en los capítulos anteriores, en los primeros 5 capítulos de este hermoso libro, que ahí podemos comprender la situación moral en la que había caído el pueblo de Dios. Así como en el libro del Génesis vemos a Dios en este libro creando al hombre y dándole confort, comodidad, esplendor, y vemos que el hombre le da la espalda a Dios. En el Génesis, el hombre, Adán y Eva, le dan la espalda a Dios, y aquí en el libro del profeta Isaías lo hemos visto. Lo dice el capítulo 1, versículo 2: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces Isaías empieza su ministerio con un doble mensaje: juicio y esperanza. Recordemos que la palabra lo dice claramente, versículo para aprender de memoria: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. De manera que, ¿por qué se le echa la culpa a Dios si Dios lo que ha hecho es siempre bendecir, cuidar, proteger, salvar? Pero el ser humano no ha querido oír, no quiso oír su pueblo, y el ser humano hoy en día no quiere oír. El ser humano no es amigable cuando se habla de la palabra de Dios. Quieren otras cosas, y lo vamos a ver en desarrollo del tema. Aparece allí con este mensaje de juicio y esperanza este hombre que es limpiado por Dios. Se establece una intimidad muy hermosa entre el profeta y Dios, y se hace de él una designación especial con propósitos divinos para profetizar. El Señor, en su anhelo indeclinable y en su compromiso fiel en salvar, dice: ¿qué más podría hacer por mi viña? Lo vimos en el capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que no haya hecho por ella? Esperando que diese uvas, ha dado uvas agrias, silvestres, que no sirven absolutamente para nada. Mientras que un buen rey, el rey de Judá, el rey Usías, moría, que fue uno de los pocos reyes buenos,
Y el rey de Asiria asediaba al pueblo de Judá y los oprimía y les traía temor y ruina. Dios le estaba mostrando con el llamamiento al profeta Isaías que había un rey eterno, todopoderoso, santo y misericordioso, que estaba sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sí? Mientras, mira, cuando el rey, porque nos dice que el profeta Isaías empezó a oficiar en los días del profeta Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y aquí nos dice el capítulo 6, versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Moría el rey y seguía el otro rey, el de Asiria, oprimiendo, llevando ruina, temor, pánico, insatisfacción, depresión, miedo, tormento, melancolía, nostalgia, tristeza, angustia, incertidumbre, pánico, terror. Y frente a toda esa situación, ¿qué vida es la que se puede vivir frente a tan horrendo oprobio? Si su rey bueno, el defensor, muere y externamente hay uno perverso, Dios llama al profeta Isaías y le muestra el trono de Dios alto y sublime, y el que vive y reina, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de David, el Dios nuestro, está sentado en un trono eterno, todopoderoso. Él es santo y es misericordioso, y está esperando que vengamos a Él a disfrutar de la experiencia maravillosa de la fe, que, como lo digo reiteradamente, solo se puede entender y vivir y comprender la fe desde adentro, desde la misma fe. Veamos 4 momentos de la experiencia de Isaías. Vamos a ver esos 4 momentos y les menciono los títulos de cada momento. Número 1, el asombro ante la majestad de Dios, versículo 1 al 4. Número 2, vio a su interior, se vio a sí mismo, del 5 al 7. Número 3, vio a su alrededor la necesidad nacional, una necesidad universal de Dios. Y número 4, una ceguera espiritual, un mundo que no puede ver porque no quiere ver. El que no ve es porque no quiere. Y lo vamos a explicar paso a paso. Vamos del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Número 1, el asombro del profeta que se vio ante la majestad de Dios. Nos dice que él vio a Dios y estaba en un trono alto y sublime. Cuando estaba triste este profeta, hermoso profeta, príncipe de los profetas, obviamente se afligió por la muerte de su rey. Y entonces él buscó este rey Usías en los tiempos en que fue su reinado, en los principios de su reinado. Fue, dice la Biblia, que buscó a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos dice que él buscó a Dios y que fue prosperado. Nos dice, capítulo 26, versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová,
Él le prosperó. Buscamos a Dios y Él nos prospera. Apártate de Dios y te puede prosperar el diablo, pero te pasará una factura y será una prosperidad efímera y muy costosa. Tendrá el costo de tu vida eterna. Nos dice que creció en fama, se divulgó por todas partes su fama, fue un triunfador en batalla, edificó torres, abrió muchas cisternas, tuvo muchos ganados. Nos dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros y su fama siguió extendiéndose. Mas cuando ya era fuerte su corazón, versículo 16, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová a quemar incienso en el altar de incienso. La soberbia lo cubrió y nos dice el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Fue cuando empezó a oficiar su hijo en lugar de él. Isaías dice, vi al Señor. Pero Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito del Padre le ha dado a conocer. El que ha visto a Dios ha visto es a Jesús. A Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén. ¿Con quién caminaba? Con Jesús. Y caminaba con él para instrucción y para consuelo, y lo vio alto y sublime. Sus ropas eran espléndidas. Vamos a verlo sublime y hermoso. Era un trono sublime, como nos está diciendo reiteradamente. Sus servidores eran majestuosos, pero no, observa que no describe al Señor. ¿Por qué? Porque no había palabras. Observa que en 2 de Corintios capítulo 12, leo desde el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables, es decir, cosas que no pueden expresarse con palabras. Eso fue lo que vio el apóstol San Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Eso fue lo que vio el profeta Isaías, porque bueno, solamente describe lo que está ahí en este someramente por encima, que dice que había serafines y habla de sus faldas, el trono era sublime, pero no habla del Señor, no habría cómo describirlos. El trono, como lo dice Isaías 57:15, es un trono alto y sublime, y es donde habita el Señor, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Trono alto y sublime era el que estaba viendo. Nos dice la Escritura que estaba en el trono celestial. No estaba habla de un templo, pero no nos habla del templo terrenal, del templo de Salomón. Estaba en el tercer cielo viendo esta maravilla, tenía esta maravillosa visión. Estaba en la supereminente grandeza y majestad de nuestro Dios. Nos dice el versículo 2 que había serafines. Son seres angelicales, y serafines significa los ardientes. Y se le estaba entregando, muy probablemente, porque lo vemos en el desarrollo del ministerio, era un ministerio ardiente, un ministerio fuerte, de mucho amor, de mucha consolación, de mucha esperanza y de mucha salvación, pero un ministerio categórico y contundente y firme. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, ardiente en salvar y ardiente en condenar, y si no, seréis consumidos a espada. Nos dice que alababan dando voces y decían: Santo, Santo, Santo. Esto nos hace referencia a la Trinidad.
La tierra está llena de su gloria. Es una declaración profética de lo que Dios haría, porque vemos en el capítulo 24 que la tierra estaba llena de pecado, la tierra se había inundado de pecado, pero la tierra se llenará de gloria cuando Dios la restaure. Nos dice en el capítulo 1, 24, el Señor dice: me vengaré de mis adversarios. Versículo 25, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más oscuro de tus escorias y quitaré toda tu impureza y restauraré tus jueces como al principio y te bendeciré, y Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes serán consumidos y serán quebrantados. Entonces la tierra será llena de su gloria. Ahí está diciendo como si ya fuera un hecho consumado. La tierra está llena. El versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria. Nos dice el capítulo 11 y nos dice en Habacuc que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Estos son unos serafines que son los ardientes y nos hablan del brillo y del resplandor en su soberanía completa, moral y divina. Nos describe, es la manera como nos puede describir de la que podemos hablar de nuestro Dios, una superexcelencia, superexcelente soberanía moral, una soberanía divina total y plena. Versículo 4 nos dice que hay un estremecimiento ante la presencia de Dios, como lo dice en Amós capítulo 3, porque no hará Jehová el Señor nada, absolutamente nada, si no se lo es anunciado primero a sus siervos los profetas, porque si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Lo dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Es el Señor el santo y el sublime, el que llenará de gloria toda su tierra. Los ardientes nos hablan de ese gran resplandor, los serafines, hubo gran estremecimiento y el humo impedirá que se vea a Dios. Como lo dice 1 Corintios 13:12, que ahora vemos veladamente como en un espejo. Entonces, número 1, el asombro ante la presencia de la majestad de Dios. Vimos un buen rey que buscó a Dios y fue prosperado, pero después, con los años, en la riqueza, la fama, la fortuna, el confort y la comodidad, se ensoberbeció y fue castigado y murió leproso en una casa apartada donde tuvo que empezar a oficiar, a regir como rey Jotam, su hijo. En segundo lugar, vemos que el profeta, al ver esta grandeza y esta majestad, se vio a sí mismo, vio a su interior. Es cuando nosotros miramos la ley de Dios, cuando miramos la palabra de Dios por el Espíritu Santo, inmediatamente nosotros reconocemos nuestra impureza. Por eso el ser humano no reconoce su impureza, porque la leen en la mente y no piden al Espíritu Santo que mire a su interior, como lo dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando nosotros miramos hacia arriba, indefectiblemente tenemos que mirar hacia adentro de nosotros mismos, porque la presencia de la santidad de Dios nos confronta y nos produce a nosotros convicción de pecado. Por eso la humanidad dice: yo no tengo pecado, pero cuando el Espíritu Santo viene hay una confrontación, y dice el profeta en el versículo 5: ay de mí, para hablar del ay, como hablamos en el capítulo 5 de 6 ayes, de los lamentos, de los pecados del pueblo, de los que se creen valientes con el licor, de los que se creen valientes y sabios en su propia opinión, de los que a lo malo dicen bueno. Esa confesión del pecado, el profeta empieza hablando de su propia indignidad. Ay de mí, versículo 5, dije:
ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él no se excluía de la masa pecadora, pero pudo ver su indignidad, su pecaminosidad ante la presencia de nuestro Dios. Por eso, como nos dice el Salmo 32:5, te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedales de verano. El pecado nos reseca, nos vuelve raquíticos, nos vuelve un chamisero, pero cuando confesamos nuestro pecado, Él hace reverdecer nuestra vida de nuevo. Los labios sucios, mis labios son inmundos, los labios sucios son el resultado de un corazón sucio, nos dice Mateo 12:14 y al 35, Mateo capítulo 12, 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro de su corazón saca cosas malas. De manera que unos labios inmundos, como él se confiesa, esos labios inmundos nos están hablando de un corazón desviado, y es lo que hace un corazón no regenerado. Ay de mí, él reconoce su propia indignidad. Para hablar del ay de los otros seres humanos, tenemos que mirar hacia nuestro interior. Sí, porque nos dice el apóstol San Pablo, tú que juzgas al otro no te condenas a ti mismo, nos dice en el capítulo 2. Él confesó su pecado y el pecado de su pueblo, como lo puedes leer en la oración de Nehemías, capítulo 1, versículo 5 al 9. Se dirige a Dios, reconoce su grandeza, confiesa su propio pecado, confiesa los pecados de su familia y confiesa los pecados de su pueblo, y él se incluye en la masa pecadora del pueblo. Pasamos a ver la purificación de su pecado, y allí en el templo un altar de limpieza, y ese altar se llevó a cabo en la cruz del Calvario, el altar de Dios en el templo de Dios en el cielo, donde se derramó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no derramó la sangre en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo. Nos dice en Hebreos capítulo 10, se presentó con su sangre en el tabernáculo celestial. Isaías y todos los seres humanos, todo el pueblo del Antiguo Testamento iban al altar de Dios y derramaban la sangre de un macho cabrío, y el pecado quedaba cubierto hasta que Jesús viniera a quitarlo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando eso fue lo que dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando ve venir a Jesús para ser bautizado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigua dispensación de la ley el pecado era cubierto, pero bajo la gracia con nuestro Señor Jesucristo el pecado es quitado, porque fue derrotado en la cruz del Calvario. La gran victoria de nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 al 16 nos dice que triunfó sobre todo principado y potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Colosenses 1:20 nos dice que con su sangre reconcilió todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La limpieza del profeta vino por sangre y fuego, y obrada por la boca, por la palabra de Jehová, y fue quitada, nos dice. Vuelvo a leer entonces versículo 5. Entonces les dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fue quitada la culpa y el pecado
fue totalmente borrado en la dispensación, estaba cubierto, por eso venían y el que moría iba a las partes profundas de la tierra, donde estaba el paraíso o el seno de Abraham, y cuando Jesucristo murió descendió a las partes más profundas de la tierra. Primera de Pedro 3:19, y predicó a los espíritus encarcelados, y Efesios 4:8 nos dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, predicó y se llevó a todos los que murieron en la gracia del Señor y se los llevó al cielo. Ahí vino la salvación completa. Los creyentes hoy en día confesamos nuestro pecado y le decimos al Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Nos quita la culpa, porque el pecado lastima el alma, y el que no sienta lastimada su alma por causa del pecado, pellízquese. O quizá no has nacido de nuevo y tienes la religión en tu mente, pero no tienes a Cristo en tu corazón. El siervo vio al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. En ese fuego del altar, en el Levítico capítulo 6, versículo 12, nos habla de que habría fuego en el altar, fuego eterno que no se apagaría, y el fuego ha sido en las Sagradas Escrituras símbolo de la ira divina, y con la ira divina fue que se derrotó el pecado. En la cruz del Calvario Dios descargó, el Padre Dios descargó su ira. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo. ¿Cómo no aceptar una salvación tan grande, que tú no tienes que ir a la cruz y no tienes que pagar por tus pecados? Nadie podría pagar por los pecados, porque Dios dijo: el día que peques, ese día morirás. Entonces, si todos hemos pecado, resultado natural, todos morimos, pero hay uno que no pecó y que murió en nuestro lugar y se presentó en el cielo mismo con la sangre y le dijo: Padre, he pagado por el pecador. He pagado por el pecador, muerte sustituta. La acción inmediata es la obra de Dios. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, como dice el Salmo 32 que les he mencionado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él quita el pecado y la transgresión, que el pecado y la transgresión es pasar la raya, y la culpa, el alma lastimada y sufriente, es quitada. No cargues, mi amado, Jesús ya te perdonó todos los pecados. No sigas confesando el pecado que ya fue borrado. Él dice: perdonaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. En tercer lugar, el profeta vio a su alrededor la necesidad nacional, y consiste en la necesidad universal de la salvación y de la muerte sustituta y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento morían los corderos, pero cada cordero anunciaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Viene entonces a mirar alrededor y dice una voz allá en el cielo, y es la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré?, habla el Padre. ¿Y quién irá por nosotros?, le pregunta al Hijo y al Espíritu Santo. Estaba la Trinidad ahí, porque a la Trinidad los serafines decían: Santo, Santo, Santo. ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Es la manifestación anticipada y eterna de la misericordia de Dios. Parafraseando lo que ocurrió en la eternidad pasada, porque hablamos es que estas palabras son aplicadas a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, versículo 40 y siguientes, lo puedes buscar, pero por asunto de tiempo no los puedo leer acá. Pero esta palabra la cita nuestro Señor Jesucristo, y estas palabras están citadas en todos los evangelios. ¿Qué pasó en el cielo? Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto ya es una suposición, un supuesto. Lo que está escrito, escrito está, pero esto se ajusta a la verdad. Entonces
Diría ya el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo: sí, pero el hombre se nos va a torcer, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a rescatarlo. Bueno, ¿y quién lo va a rescatar? Dice el Hijo: yo bajo y lo rescato. Y dice el Espíritu Santo: bueno, yo bajo contigo. Y el Espíritu Santo vino y engendró a la Virgen María, y nació Jesús, y él vino a la cruz porque tenía que ser de Dios y tenía que ser hombre, porque el hombre era el que tenía la deuda del pecado, y tenía que ser Dios porque tenía que presentarse con la sangre delante del Padre Dios. Y nadie puede presentarse delante de Dios sino Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos dice 2 de Pedro 3:9 y 1 de Timoteo 2:4. Es lo que se llama la presciencia de Dios, su conocimiento previo y anticipado. Entonces hemos visto, mis amados, hasta ahora 3 puntos: el asombro del profeta ante la majestad de Dios, mientras moría el rey que era el encargado de cuidar de la nación, y mientras ese rey perecía y había otro rey extranjero que los asediaba, pues Dios le da la gran visión, como diciéndole: Isaías, no te afanes, no tengas miedo, hay un rey sentado en el trono eterno del universo y de todo cuanto existe, y se llama Jesucristo. El asombro del profeta ante la majestad de Dios. En segundo lugar, vimos que él inmediatamente pudo ver a su interior y se confesó pecador, y vio los pecados de su pueblo. Soy un hombre pecador y que habita en medio de gente pecadora. Y en tercer lugar, vio a su alrededor, y el Padre Dios le hizo mirar a los lados que había una necesidad universal. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él lo dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Y a dónde lo envía? Lo envía a un pueblo que no iba a brindarle atención, a un pueblo que no le iba a poner cuidado, a un pueblo que no se iba a convertir. Nos dice el versículo 9: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios envía a este profeta donde toda la gente iba a escuchar la palabra de Dios, nadie se iba a convertir, pero quedaría un tronco, y de un tronco seco Dios levantaría la simiente santa, como nos lo dice en el capítulo 11: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y nos vemos allí el llamado a un ministerio que aparentemente sería un ministerio inútil. ¿Por qué? Porque nadie se convertiría. Como lo dijo en el Evangelio de San Juan, también estas palabras son aplicadas a nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 12 nos dice, para que se cumpliese 12:38 la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahí le cita la perla de las profecías, Isaías 53, pero aquí pasa a citarle el llamamiento y el encargo al siervo, donde la gente a la que vendría no le escucharía. Y entonces dice el profeta, dice versículo Juan
12:39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero entonces, ¿por qué fue enviado el profeta a un pueblo donde nadie se iba a convertir? Eso también lo podemos ver en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, donde nos dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué fue enviado el profeta? Para que quedara constancia de que hubo allí profeta en medio de ellos. El profeta fue enviado a un pueblo donde no iban a oír, dice el versículo 33, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahí es donde harán lamentación. Como los dice en el capítulo 28, dice: si hubieres oído a mis palabras y las hubieses puesto en práctica, tuvieres paz como un río. Esto fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando les predicaba y ellos le dicen al Señor: y entonces, Señor mío, ¿por qué les hablas en parábolas? Sí, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiéndole les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces él hablaba, como dice, vamos a mirar que la parábola, una parábola cortica, una metáfora, vosotros sois la luz del mundo. Una similitud, como oveja delante de sus trasquiladores. Una parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces el Señor hablaba en estos enigmas y en estas palabras, y era sencillamente porque la palabra estaba destinada a una tierra que la recibiría con agrado. Recuerda que el sembrador salió a sembrar y hubo 4 tipos de terreno: el camino, los pedregales, los abrojos y espinos, y la tierra fértil. De esos 4 terrenos solamente produjo fruto la que cayó en buena tierra, pero la palabra cumplió el propósito. El propósito de las palabras es que Dios conoce el corazón de todos los hombres con anticipación y conoce la decisión que van a tomar frente a la predicación de su palabra. Es lo que se conoce como la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo y anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Como lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Por eso los enigmas o las parábolas abrirán la mente y el corazón de aquellos donde su palabra germinará, crecerá y llevará fruto, y lo contrario, el corazón de aquellos que están endurecidos se endurecerá más. Recuerda la palabra con el faraón. El faraón endureció su corazón 6 veces. Y las últimas 4 veces dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque era un corazón que estaba predispuesto a negarse a Dios. Entonces, la semilla de la palabra tiene un efecto similar, un sentido similar. Solo germinará una parte que no es la más abundante y llevará fruto. Y mira que la que cayó en la tierra buena, una llevó mucho fruto, otra llevó mediano fruto y otra llevó poco fruto, pero toda dio fruto. Ahí es donde vienen los galardones en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y hay otra que
no será escuchada, pero el trabajo del profeta no será en vano, porque dice que realmente el trabajo del predicador no será en vano si no se convierte nadie, porque ¿qué hará? Como nos dijo el profeta Ezequiel, quedará constancia que hubo profeta en medio del pueblo. Y es como dice en Isaías 55, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. Entonces el profeta es llamado para que vaya a un pueblo sordo, ciego y rebelde que no oirán. ¿Cuál será el efecto de esa palabra? Será condenación. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra, recuerda. Y si no quisieres si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra, y si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Algunos pensarán que la semilla sembrada siempre tendrá que dar salvación y bendición, y pensamos en ministerios de pastores y hombres de Dios, que es un ministerio exitoso cuando tiene iglesias demasiado grandes. Tal vez el ministerio más exitoso sea el que tiene poca gente. El ministerio exitoso, ¿sabes cuál es, mi amado? Aquel que hace la voluntad de Dios. Porque hoy las iglesias están llenas de gente, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la humanidad que no impacta a la sociedad? Ni ellos mismos son transformados por la palabra escuchada allí. Ellos entenderán y te mirarán como un cantor de amores, pero entenderán que ahí hubo profeta en medio de ellos cuando rechacen la palabra y cuando venga el juicio. Jesús les dijo que les hablaba en parábolas porque no entienden, y es decir, porque no querían entender. Jesús les hablaba en enigmas, no para que no entendieran, sino porque no querían entender. La separación entre los que no entendían y los que entendían estaba dada desde antes de la enseñanza. Su corazón estaba dispuesto y se dispondría. Es como se los he dicho en varias ocasiones, mis amados, el corazón es como el barro frente al sol, se endurece. Hay unos corazones de barro que se endurecen frente al sol, pero hay unos corazones de cera que se derriten de amor delante de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé ese corazón, porque nos dice la Escritura que algunas personas dicen que ese endurecimiento sencillamente lo causó Dios. No, lo causa la persona desde antes. Es el efecto de la parábola, no es la causa. La causa de la parábola no es para que el corazón se endurezca, sino porque ese corazón está duro y está cerrado, y se fueron sin entender porque no tenían sed. Él dice en su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Al que tiene se le dará más. Como dice la Escritura, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque recuerda cuando eras joven cómo recitabas trabalenguas, poesía, cantabas canciones. Antes de la aparición de los celulares, cómo repetíamos números celulares y todos los teníamos en la memoria. Ahora eso ya no lo recordamos. ¿Por qué? Porque no volvimos a predicar. Si tú grabas versículos bíblicos todos los días y tienes esa buena costumbre, aprenderás y se te dará más, y Dios te ejercitará tu memoria. Y entonces al que no tiene, es decir, si tú no lees la Escritura, no vas a aprender. En la vida, sencillamente, la vida es un proceso en el que se gana más o se pierde más. Un mal carácter se fortalecerá con la repetición del pecado. Tú eres pecador, sigue pecando y vas a terminar endurecido, pero tienes sensibilidad delante de nuestro Dios. Entonces empieza por esforzarte y en buscar la virtud y pedir la gracia. Pide la gracia y el Señor lo hará. De manera que el profeta
dice, ¿hasta cuándo? Y dice, el llamado será hasta que todo esté completamente acabado. Mis amados, el Señor envió a un profeta y el profeta fue y no le escucharon. Ese profeta prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Jesucristo vino, dice la Escritura, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A su pueblo Israel vino y su pueblo no le quiso recibir. Ahora nosotros hemos sido los enviados. No es responsabilidad mía que tú creas, pero sí es un compromiso que tengo yo establecido con mi Señor de predicar la palabra, porque Él dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pídele a Dios un corazón de cera que se derrita delante de Dios y que tu corazón de barro sea cambiado por la cera, sensible, amoroso a nuestro Dios, y tu vida será edificada. Vimos a un hombre que mientras perecía su rey, Dios le muestra que hay un rey eterno sentado en el trono de la gracia y que no hay nada que temer. El temor le hizo, el ver a Dios le hizo mirar hacia adentro y decirse, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios habito en medio de gente inmunda y han visto mis ojos al rey. Y entonces Dios le limpia su pecado, y nuestro pecado es limpiado en la sangre del Cordero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora el compromiso que tenemos es, recibida la palabra, ir a predicar. La palabra exponla, no la impongas, porque es la exposición de la palabra de Dios y no la imposición de la palabra de Dios. Vendrá el tiempo donde el Señor dirá, ellos te tienen a ti como cantor de amores y que cantas bien, pero oirán la palabra, pero no la pondrán en práctica. La responsabilidad será de ellos, como dice con el atalaya de Dios en Ezequiel 33. Si llamas al hombre al arrepentimiento y él se arrepiente, él salvará su alma y tú salvas también y tendrás bien. Pero si eres llamado a predicar y tú no lo haces, el Señor demandará esa alma de ti. De manera, mi amado, dispón tu vida al servicio de Dios. Isaías fue limpiado en el altar del cielo, nosotros en el altar de la cruz del Calvario. Ven a los brazos tiernos, amorosos y santos de nuestro Dios. ¿Y a qué vas a dedicar tu vida? Si no te oyes, no te avergüences, no te aflijan. Ya hiciste lo tuyo, ir, obedecer. Obedece a nuestro Dios. Ven, recibe la salvación, recibe el amor de Dios, recibe la paz de Dios y te gozarás. Pero te gozarás mucho cuando muchos se conviertan, aunque te aflijas y otros no te escuchan, pero Dios te mandó a hacer algo, hazlo. Inclina tu rostro allí donde estás y ponte al servicio de Dios y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Equípame, úngeme, úsame, Señor. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso y maravilloso, donde nos das consolación en un mundo decadente, en una moral perdida, Dios de la gloria, en un mundo donde se vive la injusticia y se vive la maldad, pero tenemos la esperanza, Señor, de que hay un Dios sentado en el trono, que vino y se hizo hombre para darnos salvación, derrotar el pecado y derrotar al que imperaba sobre el pecado. Amado Rey, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Así como llamaste a Isaías, también nos llamas a nosotros a salvación, y al que llamas para salvación también le llamas para que te sirva. Señor, que te sirvamos y seamos vasos útiles en tus manos. Oramos por nuestro país, por el presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia. Señor, los que tienen un credo distinto, y especialmente el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Clamamos por tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.
Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.